Una de las pasiones más intrigantes de los seres humanos es la ira. La ira es el rostro de los monstruos más aterradores y feos de la humanidad, y seguramente el modelo más inspirador para todo engendro que se precie. No existe elemento de miedo que no esté poseído por la ira, y no existe pasión que se apropie de una persona ni la enajene tanto como ella, excepto quizás el amor, su rival natural y el único que puede vencerla. La ira es capaz de devorar hectáreas enteras de nuestro interior en cuestión de apenas unos segundos y de dejarnos tan arrasados que a veces llegamos incluso a olvidar lo que ha ocurrido. Quizás por eso los seres humanos hemos decidido negarla y apartarla, pero por mucho que la denostemos, la ira sigue y seguirá existiendo. Quizás porque es útil en ciertos momentos, o quizás precisamente porque su único rival digno es el amor. Y los humanos apreciamos más lo bueno cuando viene después de una batalla épica en el cielo. El hecho es que la ira existe, que la mayoría la negamos y que a veces, cuando ese proceso se estabiliza, ocurre algo paradójico. Aparecen los, entre comillas, seres tranquilos, cuya ira, se suele decir, es la que más hay que temer. El asesino en serie, por ejemplo, del que luego sus vecinos dicen muy sorprendidos que parecía tan amable, siempre daba los buenos días. Nadie lo esperaba, nadie lo sospechaba. Nadie lo imaginaba. Claro que, quién sabe, quizás las luchas internas más fuertes y estruendosas son precisamente las que luego salen al exterior con los modos más inquietantemente silenciosos. El caso real. Hola, Juan José. Pues nada, antes de nada quería agradecerte que nos dedicaras este rato, este tiempo. Soy yo el que te lo agradece. Conmigo se ha cometido una injusticia muy grave y quiero que se sepa. ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, estaría bien que nos contases la verdad. Lo que nos interesa a nosotros es la verdad. ¿Qué prefieres que diga? ¿Que soy culpable o inocente? Yo no prefiero nada, solo que me cuentes la verdad, aunque en este caso el trabajo policial parece que lo deja muy claro, ¿no? ¿Qué me vas a preguntar si digo que soy culpable? Bueno, pues si eres culpable, simplemente que me expliques por qué las mataste de esta manera, por qué las condujiste hasta la quinta planta, qué pasó con las armas, dónde está el martillo de encofrador que utilizaste. Casi prefiero ser inocente, va a ser más fácil. Parking del Putxet, 11 de enero de 2003. Venga, que no tengo toda la mañana. María Ángeles Ribot, primera víctima. Sí, eso es. Va a ser un placer conocerte. Muy bien. Sabía que serías perfecta. Vamos allá. ¡Hey! Ah, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Dame el bolso, te clavo el cuchillo. No tengo nada. Va a venir mi marido. He dicho que me des el bolso. Dámelo. Suéltame. Suéltame. Déjame. ¡Cállate! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡En las manos no! ¡Mi alianza! ¡Por favor, no! ¡Cállate de una vez! ¡Venga, camina! ¿Dónde vamos? ¿Me vas a dar el pin de tu tarjeta? Por favor. Tengo 2 hijos, por favor. Mientras ella intenta defenderse inútilmente, Juan José Pérez Rangel la conduce por la fuerza hacia la escalera de la quinta planta. Es el lugar más solitario del parking. Bien. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Ves este martillo? Pues o me dices el pin o te rompo la cabeza. No. Te lo digo. 5, 3, 8, 7. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya hemos acabado. La mata a martillazos. Cuando acaba, le cubre la cabeza con una bolsa de plástico. Así, bien tapadita. Luego se va. Son los hijos de María Ángeles los que la encontrarán después de una búsqueda por todo el parking.
¿Seguro que no te coge el teléfono? No. Mira, allí está su coche. ¡Mamá! 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 El asesino del Puchet. Por Neus Sala. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. Based on a true story, which is based on a lie. Dice el inspector Pablos de la Policía Científica que el agente encargado de fotografiar el cadáver de María Ángeles Ribot nunca se había encontrado con una escena tan macabra y salvaje como esa, y en todos estos años no ha querido volver a hablar de ello. Yo misma tuve que aguantar la respiración mientras Pablos me mostraba esas terribles instantáneas y solo eran fotos. En el cráneo de la víctima se dibujaba perfectamente la marca del martillo de encofrador con el que su asesino la había golpeado una y otra vez. Del cuerpo, cubierto con una gran bolsa de basura, asomaba la mano ensangrentada y llena de heridas que Cristian había visto desde lo alto de la escalera. Cuando sonó mi teléfono y una voz al otro lado de la línea se identificó como Juan José Pérez Rangel, un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. De golpe pasaron por mi mente todas esas imágenes. Su tono era tranquilo y amable. Contestaba a una carta que le habíamos enviado a prisión. Le pedíamos que nos contara su historia para la serie El Puzzle Blanco que preparábamos para Mediaset y aceptó recibirnos en la prisión de Quatre Camins. Era sábado por la mañana cuando mi compañero Jordi Fuster y yo nos sentamos por primera vez delante del asesino del Puchet. Sentados en un banco blanco de metal y separados por un grueso cristal sucio y con las marcas de las manos que los anteriores familiares habían dejado, vimos acercarse a un joven con chándal y el pelo largo y peinado hacia atrás, unos ojos profundamente azules y una tez muy blanca. Aún no había cumplido los 30 años. Llevaba 5 en prisión. Se sentó al otro lado del cristal y sin mirarme ni una sola vez a los ojos, se dispuso a escucharnos y a empezar a dibujar su recién decidida inocencia. El día que ocurrió el primer crimen, o las horas concretas en las que ocurrió, yo estaba primero en casa de mis padres, con mi abuela. ¿Puedes demostrar que ese día estabas en tu casa con tu abuela? Claro, es que un testigo familiar no es válido. En teoría no hay lo que se llamaría coartada, ¿no? Que suena un poco feo. Antonio estaba esa noche de guardia en el grupo de homicidios de Barcelona. Llamó inmediatamente a su jefe, el inspector José Jacinto Pérez, para informarle del hallazgo del cadáver de una mujer en un parking de la calle Bertrán, en el Puchet. Los hijos se habían acercado a la comisaría, habían puesto la denuncia y cuando volvieron al parking decidieron dar un vistazo por las plantas por ver si veían alguna cosa. Y su sorpresa fue el comprobar que debajo de la escalera, en la quinta planta, se encontraba el cuerpo de su madre. Andrea y Cristian, los hijos de María Ángeles, lo relataban años después durante el juicio a Rangel con angustia contenida. Y entonces me subí por las escaleras del ascensor y cuando estaba subiendo de la quinta a la cuarta planta, justo en la escalera vi que había algo brillante en el suelo y me di cuenta enseguida de que era el anillo de mi madre, de pedida. Entonces lo cogí, en ese momento me puse muy nerviosa, me lo puse en el dedo. Y Andrea se quedó parada y me dijo que había algo en el hueco. Yo me asomé por la barandilla porque estaba en el segundo peldaño de la escalera, me asomé por la barandilla, saqué medio cuerpo. Miré, había una bolsa de basura y se asomaba una mano. El modus operandi del asesino extraña a los agentes. Las agresiones son muy duras, pero no hay abuso sexual, ni se han llevado las joyas de la víctima, solo su cartera con las tarjetas. Pero lo que les acaba de desconcertar definitivamente es lo que pasará en ese parking solo unos minutos más tarde.
La lógica dice que si has cometido un acto criminal, lo más prudente es desaparecer una temporada, esperar a que todo se tranquilice. Eso dice la lógica. Pero la lógica no es una de las materias fuertes de un asesino. Asesinos, como en todo, los hay de todo tipo. Con su primer crimen, Rangel considera que su espectáculo no ha hecho más que comenzar. ¿Qué es esto? Mientras están levantando el cadáver de María Ángeles, Antonio Melero, su marido, recibe un SMS enviado desde el móvil de su mujer. Me encuentro bien, pero no me esperéis esta noche. No iré a dormir. Pero... No puede ser. ¡Inspector! ¡Inspector! Antonio, dígame, ¿qué necesita? Inspector, mire esto. Yo no... A ver. ¿Esto le acaba de llegar? Sí, es desde el móvil de mi mujer, pero no puede ser. Es él, es el asesino, tiene que ser él. Tranquilo, Antonio. Escúcheme. Vamos a averiguar quién ha sido el autor de este mensaje. Es muy probable que vuelva a intentar contactar con usted. Tiene que mantenernos informado en todo momento. ¿Me entiende? Sí. El inspector José Jacinto Pérez estaba en lo cierto. Aquel SMS fue el pistoletazo de salida de una serie de llamadas que comenzarían el 13 de enero, 2 días después del asesinato. A partir de aquel momento, Antonio Melero colaboraría con la brigada encargada del caso. El objetivo, aprovechar estos contactos para intentar sonsacar al sospechoso toda la información posible. Hola, ¿hablo con el marido de María Ángeles? Sí, ¿quién es usted? Verá, tengo información sobre la muerte de su esposa y me gustaría poder facilitársela. Si usted estuviese dispuesto a pagarla, claro. ¿Cuánto quiere? 2.000 euros. No son para mí, no se crea. Los necesito para mi familia. Necesito una prueba para saber que esa información que dice que tiene es cierta. Pues a ver, el PIN de la tarjeta de su mujer era 5.387. ¿Le sirve eso? ¿Quién es usted? Usted venga con el dinero a la puerta principal del Corte Inglés de Plaza Cataluña. Es lo único que le interesa por ahora. ¿Hola? ¿Hola? Definitivamente, Antonio estaba siendo chantajeado por el asesino de su esposa. Por el momento no le quedaba más remedio que seguir sus órdenes. Espera durante más de 1 hora en el lugar fijado, sin que aparezca nadie. Aquí no hay nadie. Dirígete a la salida del metro de Verdaguer. Una mujer se pasará allí a por el dinero. ¡Espera! ¡Mierda! Y Antonio se dirige al nuevo punto de reunión, a casi 1 kilómetro. Pero tampoco allí aparece nadie. Ese día no hay más llamadas. Al día siguiente, 14 de enero, Antonio y sus hijos acuden al entierro de María Ángeles. Rangel elige ese momento para volver a llamar. Coge el dinero y llévalo al bar en Ostrom. Te pides algo y esperas a que te llame. Y Antonio Melero acude al bar. Una vez allí, Rangel le llama. Pide a Antonio que deje el dinero en el baño, pero este, a instancias del inspector Pérez, le exige una prueba a cambio del dinero. Rangel se pone nervioso y le manda a una cabina telefónica del Paseo de San Joan, asegurándole que encontrará fotos y documentación. Cuando Antonio llega allí, no encuentra nada, tal como esperaba. Nunca llamé a esta persona. Imposible, yo no tenía ningún teléfono ni sé quién es. Solo lo he visto en juicio y ya está. Juan José no está fichado, por tanto, de nada sirven las huellas encontradas en la escena del crimen. Su cotejo no da ningún resultado y él lo sabe muy bien. El palmar de tu mano coincide plenamente con el palmar de la mano que se encuentra en la bolsa de la primera víctima muerta. Sí. ¿Por qué está tu palmar ahí? Es la misma cuestión de que también habían varias huellas más. Habían, si no recuerdo mal, 5 huellas y es una huella parcial. Yo ya comenté de que podría ser mía, pero las otras de quiénes son, porque las otras no coinciden. De la bolsa habían varias huellas que no eran mías. ¿De quién son? Sí, pero ¿qué hace una huella tuya en la bolsa que cubre un cadáver y una colilla tuya al lado de ese cadáver? La podían haber cogido la bolsa de donde yo tenía las motos, que hay varias bolsas por allí también. La policía solicita todas las cintas de las cámaras de seguridad de cada uno de los establecimientos situados fuera del parking, pero no hay suerte. Así que serán las llamadas de Rangel las que den la clave. Gracias a esas llamadas se perfila mejor al asesino. Es joven, de unos 25 años, habla correctamente catalán y castellano y utiliza un buen vocabulario,
pero aportan más datos. Él habla de un bar, el Mare Nostrum, y lo describe muy bien. El jefe de homicidios ata cabos. Si conoce también ese bar, es que es cliente habitual de él. Esta es, de momento, la única pista para tirar del hilo, y el bar se convertirá en local habitual donde tomar copas para los agentes de homicidios que empiezan a pasar horas allí como unos clientes más. Se respira inquietud en el barrio del Puchet. Las mujeres tienen miedo del asesino del parking. Aunque el primer crimen no ha trascendido en las noticias, todo el mundo sabe que sigue suelto y que la policía no parece hacer progresos. Esta atmósfera envalentona a Rangel y el 22 de enero decide volver a actuar. Maite de Diego baja del coche sola. Vive aterrorizada desde el primer asesinato. Su marido, Ruperto, con el cual regenta un gimnasio cerca del parking, siempre la acompaña. Pero ese día no ha podido. Camina rápido para pasar el mal trago cuanto antes, pero Rangel la está acechando. Dame tu bolso y dime el pin de la tarjeta. Por favor. Toma mi bolso. Por favor. Dime el pin de la tarjeta o te machaco la cabeza con el martillo. No me hagas daño. Te doy el pin. Te lo doy. Baja por esas escaleras. Vamos. No, por favor. Te daré lo que quieras. No me haces. Maite no se resiste. No asimila que su pesadilla esté ocurriendo de veras. Rangel la conduce de nuevo a la quinta planta y ya allí reproduce de nuevo su primer crimen. El mismo modus operandi. Solo que ahora hay una diferencia fundamental. Ahora tiene un método. Cada uno de sus actos está premeditado. Lleva unos grilletes con los que ata a Maite a la barandilla. Ella no puede saber que son de juguete. Dime el pin de la tarjeta. Rangel le quita los cordones de las zapatillas y le ata los pies. Después le introduce en la boca unas hojas de papel de periódico. A continuación, le pone una bolsa de plástico alrededor de la cabeza y se la ata al cuello. Esto te pasa porque tú lo has querido. Juan José Rangel se toma su tiempo. Está cómodo con su nuevo yo. Ha nacido el asesino en serie. Destroza el cráneo de Maite y cuando acaba limpia el martillo en su anorak. Coge su bolso y se marcha tranquilamente. E igual que hizo tras su primer asesinato, intenta sacar dinero con las tarjetas de Maite. Venga, hombre. Un número tendrá que ser, digo yo. Nada. A ver con esta tarjeta. Joder. Temeroso de llamar la atención, decide meterse en la estación de ferrocarril de Padua. Caerá en su propia trampa. Todos sus movimientos quedan grabados entre las miles de horas de vídeo que registran las cámaras de la estación. Vamos, cariño. Por favor, cógelo. No me asustes. Dime que estás bien. Ruperto, el marido de Maite, empieza a preocuparse por su mujer. Hace horas que no sabe de ella. Temiendo lo peor, ¿Maite? Va a buscarla al parking. Maite, ¿estás aquí? Maite. ¡No! ¡Maite! Ruperto encontrará el cadáver de su mujer en el mismo lugar en el que los hijos de María Ángeles encontraron el de su madre. El miedo se propaga por la ciudad en cuanto la prensa se hace eco. Ninguna mujer volverá a andar sola por la calle. Los aparcamientos quedarán vacíos. Los coches atestarán las aceras y en los parabrisas las conductoras dejarán notas manuscritas en las que le rogarán a la guardia urbana que no las multen. Están aterradas. No quieren morir en un parking. El asesino del Puchet anda suelto, pero por poco tiempo. La casualidad quiere que 11 días después del primer asesinato, Antonio de Homicidios volviera a estar de guardia. Cuando recibe la llamada casi se le cae el teléfono de las manos. Otra mujer, en el mismo parking, en el mismo hueco de la escalera, asesinada de la misma manera y para rizar el rizo, propietaria también de la plaza número 15, la misma que María Ángeles Ribot, pero esta vez de la primera planta. Temblando levanta el teléfono y marca el número de Pepe, su jefe. El inspector, en un primer momento, empieza a reírse pensando que se trata de una broma. Pero no.
La víctima es Maite de Diego, de 46 años, que conduce un Fiat Punto aparcado, efectivamente, en la plaza número 15 de la primera planta. Esta vez la escena del crimen supera con creces la anterior. La científica recopila muestras, huellas de la escalera, huellas en la bolsa, ADN de colillas, y vuelven a solicitar todas las grabaciones de las cámaras, tanto de los alrededores como de la estación de los ferrocarriles catalanes más cercana. El inspector jefe de la científica todavía recuerda las horas y horas de trabajo incesante. Entre todas las grabaciones que había, las del metro y todas las cintas, pues por encima de las 2000 horas de grabaciones sumadas unas con otras. Cuenta que solamente en el metro había 13 cámaras, 13 o 14 cámaras. Cotejando los horarios de los cajeros en los que había intentado sacar dinero con los fotogramas de la estación, dan con una imagen muy borrosa del que probablemente sea el asesino del Puchet. Y de esta manera pues pudimos ver cómo andaba, que tenía un andar peculiar, que tenía una especie de coronilla donde le faltaba un poco el pelo. Vestía con una especie de parca larga, con hebillas a ambos lados. Y bueno, básicamente se correspondía con los datos que teníamos de la calle Fontanella. Pero Rangel asegura no reconocerse en esas imágenes. No soy yo. En los fotogramas de las cámaras de seguridad de bancos, en ningún momento me identifican en los estudios, viendo que no, claramente, que no era yo. En las cámaras de seguridad de lo que son estaciones de ferrocarriles, dicen que sí, viendo una característica que era una cierta calvicie en coronilla, que se contradice en lo que es juicio, ya que yo no la tengo. Desde luego, yo no vi esa coronilla. Cuando visitamos a Rangel en la cárcel, se había cuidado bien de dejarse crecer el pelo para que, peinado hacia atrás, disimulara esa incipiente coronilla. Tenía respuestas para todo. La bolsa de basura que cubría a la primera fallecida era de tamaño industrial de 1 metro por 1,75 metros. No son las del mismo tamaño que las encontradas en casa de mis padres. La única similitud remarcable es que son de color negro. En el segundo fallecimiento, o la segunda fallecida, no solo habían huellas en esa bolsa que le cubría la cabeza, ¿no? También habían huellas en la barandilla, si no recuerdo mal, de 11 a 15 huellas, que ninguna coincide con las mías, ¿no? ¿De dónde han salido? Es la misma cuestión, ¿no? Lo bueno, o lo que es válido para mi defensa, en ningún momento consta, ¿no? Pero todo lo que es malo sí. Después del análisis de las cámaras y con un fotograma bastante nítido del asesino, la policía solo necesita poner nombre y apellidos a esa cara, y la única baza de la que disponen es el Mare Nostrum, el local en el que el asesino había citado al marido de la primera víctima. Se corre la voz entre la prensa de que la policía ya ha identificado al asesino gracias a las cámaras de seguridad. En el Mare Nostrum, varios policías de paisano vigilan a la espera de que aparezca la persona que se corresponde con el perfil que tienen. Y aparece. Jefe, te dejo aquí esto. Hasta luego. El 27 de enero, 5 días después del asesinato de María Teresa de Diego, Juan José Rangel entra en el Mare Nostrum. Los agentes esperan a que apure su consumición y a la salida fingen un control rutinario para pedirle el DNI. Ya lo han fichado. A partir de ese momento lo vigilarán día y noche mientras buscan más vinculaciones para detenerlo. Hola, inspector. Dígame, agente, ¿qué tenemos? Hemos encontrado la pista que le vincula al parking de Beltrán. Hace un año alquiló allí mismo una plaza para una moto, pero solo pagó un mes. Lo cual explica su facilidad para entrar y salir del parking. Probablemente se quedó con la llave. Una televisión asegura conocer la identidad del asesino del parking y amenaza con desvelarla. Temiendo que esta filtración dé al traste con toda la investigación, el inspector Pérez decide ordenar la detención de Juan José Pérez Rangel el 30 de enero. Bueno, Juan José, ya se ha acabado todo. ¿No tienes nada que contarme? Bueno, como quieras. Yo a ti sí. Verás, estás aquí porque eres el principal sospechoso del asesinato de 2 mujeres.
Hemos encontrado muestras de ADN y huellas dactilares que probablemente te pertenezcan. Y hay un montón de grabaciones justo de los días de los crímenes donde aparece una persona más que parecida a ti. Si confiesas va a ser todo más fácil. Vale. Veo que no quieres hablar. Vamos a registrar tu casa y te vienes con nosotros. Dejen paso. Hijo mío, ¿estás bien? Está perfectamente, señora. Juan José, siéntate ahí mientras registramos tu habitación. Juan José, hijo, dime algo. Inspector, la puerta de la habitación está trancada. Sacadla de las bisagras. La habitación está atestada de libros y recortes de periódicos de los asesinatos. La policía científica encuentra, entre otras pruebas, las llaves de los grilletes con los que esposó a Maite y un listado escrito de las matrículas de los coches que entraban y salían del parking. Ya nos vamos, señora. Gracias por todo y disculpe las molestias. Vámonos, Juan José. ¿No vas a despedirte de tu madre? Hijo. Inspector, ¿cree que podría llevarme a prisión el libro del Señor de los Anillos? Los agentes se sobrecogen ante la frialdad de ese hijo que tenía la habitación completamente abarrotada de cosas, hasta tal punto que tuvieron que arrancar la puerta de su marco. Allí encontraron todo lo que necesitaban para dar por cerrado el caso. Sin lugar a dudas, tenían al culpable. Encontramos bastantes indicios, como por ejemplo, encontramos unos folletos de propaganda del gimnasio, de la, propiedad de la segunda de las víctimas. Encontramos también unas llaves de grilletes, que eran llaves de estas de grilletes que no son originales, pero dan el pego y se venden en tiendas de sex shop. También encontramos unos periódicos donde venían artículos de los crímenes del Puchet, haciendo mención, creo, a un posible sicario, y en manuscrito en bolígrafo aparecía la palabra secreto, secreto, secreto. En las diligencias policiales consta que las llaves que se encuentran en tu habitación abren los grilletes de las esposas de Maite de Diego. Pero hay que añadir a esto que tendría que mirarse por fabricante, si de esos grilletes coinciden las llaves. Fabrican a la vez. En ningún momento han mirado eso. Era una apertura simple y además esos grilletes supuestamente tenían abertura en las propias esposas, una palanquita para abrirlas. Es absurdo el decir que coinciden. Es que no se miró. ¿Que las abren? Sí. Como las abrirán miles. ¿No te parece muy coincidente que se encuentren las llaves que supuestamente pueden abrir esas esposas y que se encuentre un listado de coches que entran y salen y que se encuentre un periódico en el que aparece secreto, secreto, secreto cuando se habla del crimen del Puchet? Llamada por ahora. Prefiero dejarlo así. Yo preguntaba y repreguntaba a la espera de que se viniera abajo, pero él mantenía la tranquilidad y de vez en cuando se le escapaban detalles que solo el asesino podía saber. El cadáver no fue arrastrado. El cadáver supuestamente, además de que indican que el cadáver en el primer... es que el cadáver supuestamente fue bajado hasta abajo dando pequeños golpes con el martillo, supuestamente indican. Poco a poco los agentes descubrieron más información que reflejaba la frialdad de este asesino en serie. El mismo día que mató a María Ángeles, había quedado con una chica rusa que llegaba desde Moscú ese día y a la que había contactado a través de una agencia matrimonial. Llegó al encuentro tarde, con la ropa sucia y manchada de sangre, y contó que había sufrido un accidente. En su habitación encontraron anotaciones de su puño y letra de las entradas de vehículos en el parking en los días posteriores al primer crimen y antes del segundo. Es decir, estuvo allí mientras la policía tenía toda la zona vigilada.
se sentía intocable, por encima del bien y del mal. En mi última conversación no pude evitar preguntar lo que todos nos preguntamos, y en su respuesta ni el más mínimo atisbo de sentimiento, pero lo suficientemente clara como para que yo pudiera sacar mis propias conclusiones. ¿Quién es la persona que puede cometer dos crímenes en el mismo sitio exactamente? ¿Qué clase de persona puede hacer eso? ¿Qué clase de persona? ¿Cómo podría decirlo? La persona que hiciera eso podría ser un ajuste de cuentas, podría ser algo pasional, sin querer señalar a nadie, ni un psicópata no lo creo. Y un robo, al menos a mí, no me señalaría, pues en ese momento yo no tenía tanta necesidad de dinero, y no tenía necesidad de dinero. Al no haberla, y el robo ya descartado, se indujo a una psicopatía, pero es que también el examen psiquiátrico dice normal. A mí, cuando se me miró, dijeron que estaba normal. El 22 de diciembre de 2004, Juan José Pérez Rangel fue condenado a 52 años y 9 meses de cárcel por los asesinatos de María Ángeles Ribot, de 49 años, y María Teresa de Diego, de 46. Según el criminólogo Vicente Garrido, Rangel es uno de los asesinos en serie más peligrosos de nuestro país. Los psiquiatras que lo han tratado no pueden asegurar que no vuelva a matar. En 2018 podría empezar a disfrutar de sus primeros permisos. Su comportamiento en prisión ha sido modélico. Hasta ahora, nunca ha reconocido la autoría de sus crímenes. The war was lost, the treaty signed, I was not caught, I crossed the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Negra y Criminal. Cadena SER. Your victory was so complete. Some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands. A husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love. The high indifference some call fate. But we had names more intimate. Names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that to survive. There's truth that lives and truth that dies. Never mind. Never mind. I live the life I left behind. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The
facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind. Never mind. I live the life I left behind. I live it full. I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep, with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. Adiós, Leonard Cohen. Adiós, gran maestro. De veras te echaremos de menos.